Estaba en el trabajo, revisando por 10ª vez un sistema que debía implementarse a tiempo y cuyos errores no me dejaban dormir bien desde hacía días, cuando mi celular vibró sobre la mesa y lo que leí fue como recibir un golpe en el pecho. No estás invitada. Livia no te quiere allí. Ese mensaje, procedente del grupo de mi propia familia y escrito por mi madre, sonó como una sentencia, como si fuera una intrusa indeseada, incluso después de haber financiado cada céntimo de esa absurda ceremonia, que ahora me excluía como si fuera una desconocida. Y aún no había podido digerir las palabras cuando volví a leerlas, en letras frías y directas, como si quisieran dejarme sin aliento. Livia no te quiere allí. Mi cuerpo se paralizó, mis manos temblaban, y se me secaba la garganta mientras los recuerdos de los últimos meses afloraban como una película de terror silenciosa que ahora tenía sentido, como si me estuvieran empujando lentamente fuera de la narrativa, mientras seguía haciendo de productora de un espectáculo al que ni siquiera me permitirían asistir. Y cuando finalmente recuperé un poco la razón, borré 58 archivos de organización que había guardado durante meses, cancelé todos los pagos pendientes y envié el mensaje más directo que jamás había escrito al grupo de mi familia. Pues ahora seguid adelante, sanguijuelas. No me arrepiento, pero el dolor de haber sido utilizada tan descaradamente por aquellos que deberían protegerme todavía pesa como plomo en el pecho. Y si crees que todo esto fue un malentendido, que estoy exagerando, te invito a que me acompañes. En cada paso de esta humillación, desde el principio, porque si yo no lo cuento, nadie más lo hará, y tal vez mi cordura dependa de ello. Soy Manuela, tengo 34 años, soy analista de sistemas, y desde muy joven aprendí a resolver todo por mí misma, a valerme sin depender de nadie, a llevar las cuentas de la casa cuando mi padre aún intentaba montar un negocio que nunca funcionó, y mi madre trabajaba como secretaria en 2 turnos para mantenernos a mí y a mi hermana menor, Livia, la misma que ahora me decía que no me quería en el día más importante de su vida, como se empeñaba en repetirme en cada llamada llena de suspiros y peticiones de ayuda durante los últimos 6 meses. Y si piensas que escribo esto con rabia, que sepas que no es solo rabia, es agotamiento, cansancio de haber sido la salvadora invisible de mi propia familia, de tener el sueldo más alto, y con ello, la obligación automática de ser el cajero automático de los demás, de escuchar siempre, pero tú puedes pagarlo, Manu, ayuda a tu hermana. Como si mi esfuerzo y mis horas pasando las noches programando no valieran nada más que facturas pagadas por terceros. Y todo empezó cuando Livia conoció a Gustavo en una barbacoa de la facultad, un tipo bastante simpático, guapo, que trabajaba como gerente junior en un banco, y en menos de 8 meses los dos ya estaban comprometidos y planeando una boda de película, de esas con 200 invitados, iluminación en el jardín, banda en vivo y menú gourmet, y cuando Livia me llamó diciendo que quería hablar, debería haber olido el golpe familiar, pero fui inocente, como siempre, creyendo que solo se trataba de una conversación entre hermanas, y entonces apareció con una hoja de cálculo en las manos y los ojos brillantes, diciendo que el lugar elegido costaba 38.000, pero que valía cada centavo, porque era el lugar perfecto para un cuento de hadas, y me pidió ayuda solo con el pago inicial del catering, que por cierto era de 15.000, y yo le dije que la ayudaría, pensando que esa sería la única petición, pero no fue así, nunca lo es, porque luego vinieron las flores, luego el vestido, luego el fotógrafo y luego el DJ, y cada vez que Livia me llamaba era con la voz cargada de desesperación y promesas de que luego me lo devolvería, que me quería, que solo yo podía salvar ese sueño. Y pasaron los meses, y yo, tonta, fui renunciando a mis viajes, a cambiar mi coche, a cualquier plan personal, solo para pagar ese espectáculo en el que, sin saberlo, yo era solo la patrocinadora invisible, y al principio ella fingía incluirme. Me enseñaba fotos de los vestidos, me llamaba para ayudar con las degustaciones, me hacía creer que ese evento era un sueño colectivo. Pero con el tiempo los mensajes disminuyeron, las invitaciones a las reuniones desaparecieron, y cuando pedía alguna explicación,
siempre escuchaba el mismo discurso. «Es que trabajas mucho, pensé que no podrías ir». O «Mamá y yo lo hemos decidido solas, no queríamos sobrecargarte». Como si fuera un favor mantenerme al margen de todo eso. Y yo insistía, intentaba participar, ajustaba mis horarios, asistía incluso después de reuniones agotadoras, y cada vez me daba más cuenta de que las decisiones ya estaban tomadas, que mi presencia era solo decorativa, una formalidad. Y lo que realmente me dolía no era ni el dinero, sino el hecho de que me estaban borrando poco a poco de la historia, que mi hermana, que creció conmigo, con quien compartía habitación y confidencias, prefería el estatus de hija soñadora apoyada por una hermana rica que cualquier relación verdadera. Y cuando aparecí por sorpresa en una reunión con el decorador, me miró como si estuviera invadiendo un espacio que no me pertenecía, y no disimuló su incomodidad ni siquiera ante todo el equipo, diciendo que esa parte ya estaba resuelta, que Patricia, la madre de Gustavo, había sugerido otro estilo y que a ellas les había gustado más. Y yo, como una idiota, acepté, me callé, me fui tragándome la frustración con sabor a hiel. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando, 3 semanas antes de la boda, mi propia madre me envió este mensaje. «No estás invitada. Livia no te quiere allí». Y aún tuvo la desfachatez de escribir a continuación: «Intenta entenderlo. Tu hermana está muy nerviosa. La familia del novio quiere discreción». Como si yo, que estaba pagando el 80% de esa farsa, fuera un estorbo, un riesgo para la reputación de la novia. Y lloré. Claro que lloré. Pero también sentí una extraña calma apoderándose de mi pecho, como si una parte de mí me dijera que por fin había llegado el momento de dejar de fingir que formaba parte de esa familia, y ese mismo día fui a mis archivos, cancelé todos los contratos, me puse en contacto con los proveedores, les expliqué que ya no habría apoyo financiero, y cada llamada que hice fue como una dosis de liberación, hasta que todo quedó deshecho. Y cuando empezaron a llamarme desesperados, no contesté, solo envié un último mensaje. «Ahora pagáis vosotros solos. Yo ya no soy el banco de esta farsa». Y salí de todos los grupos, bloqueé números, reservé una cabaña en el campo y me fui a respirar, lejos de todos, lejos de esa falsedad, lejos del peso de ser siempre la solución. Y cuando se enteraron de que la boda tuvo que ser reprogramada, que varios proveedores no pudieron ser recuperados, que el catering se retiró y que el decorador canceló por falta de pago, comenzaron a pintarme como loca, ingrata, incluso envidiosa, como si el problema fuera que yo no quisiera que su hermana se casara, y no el hecho de que me utilizaran hasta que no pude más y me descartaran cuando dejé de serles útil. E incluso, cuando vi publicaciones en las redes sociales, donde Livia posaba con lágrimas en los ojos y escribía que algunas personas son tan egoístas que son capaces de destruir los sueños de los demás. Y no dije nada, porque no hay necesidad de responder cuando toda la verdad reside en cada cicatriz que has llevado en silencio. Y hasta hoy, cuando alguien menciona la familia, respiro hondo y recuerdo que a veces los peores abusos provienen de quienes más deberían quererte, y que dejar atrás no es debilidad, es supervivencia.